Libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dirigido por Jaime González, pastor y maestro en la palabra. Que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros en esta hermosa tarde. Es una bendición estar una vez más con usted, como yo creo que ya va a ser costumbre todos los días miércoles 6:30 de la tarde. Vamos a estar aquí para compartir una palabra, para traer una reflexión a su corazón, para traer una reflexión para su vida espiritual. Y les agradecemos que esté con nosotros. Sea bienvenido cada uno de ustedes que se va a ir conectando, los que nos están sintonizando a través de www.estereoaltorefugio.com, o también puede sintonizarnos a través de Tuning Radio, bajando la aplicación de Tuning Radio, y ahí usted nos puede buscar como Estéreo Alto Refugio. También tenemos la página de la iglesia, que cuando usted va a la página de la iglesia, ahí puede sintonizar la radio. Estamos como www.iglesiaaltorefugio.com. Así que gracias por estar con nosotros y bienvenido a este tiempo. Quiero dejar un tiempo con mi esposa, que ella le dé un saludo. Bendiciones, amados hermanos. Les saludamos hoy en esta hermosa noche, en este tiempo. Gloria a Dios, que el Señor nos permite poder estar en este lugar. Gracias a Dios porque nos abrió camino y pudimos llegar con bien hoy en esta tarde para poder compartir con usted esta palabra que traemos hoy en esta noche, que el Señor nos bendijo con su hermosa presencia y nos dio, aleluya, esta palabra para poder compartir y ser de bendición hoy en esta tarde con usted. Le pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude a compartir este tiempo. Compártalo con sus hermanos, con sus familiares, con sus hermanos en Cristo. Comparta este tiempo hermoso de la palabra del Señor para que podamos ser de bendición a todo aquel que nos escuche hoy en esta hermosa tarde. Bueno, gracias por estar con nosotros y pues estamos, ¿verdad?, invitando a cada uno de ustedes a que se conecte y que comparta, hermano, para que esta palabra sea de bendición para el pueblo del Señor. Así que le agradecemos a Dios por el privilegio y la oportunidad que nos da de estar con usted en esta hermosa tarde. Hoy queremos bendecir a cada uno de ustedes, queremos bendecir al pueblo del Señor y bueno, esperamos en Dios que esta palabra pueda ser de bendición para usted y para cada uno de nosotros. Hoy queremos tomar una porción bíblica, un pasaje, pero vamos a tomar de ahí algunos 2 versos, esperando siempre que usted y yo podamos tomar una enseñanza, tomar una reflexión, meditar en esta hermosa palabra. Así que venga con nosotros a la palabra del Señor. Y bueno, estamos tomando Primera de Samuel, capítulo 10, versos 6 y verso 7. Ahí en Primera de Samuel encontramos una historia de un hombre llamado el rey Saúl, el cual el Señor envía a Samuel a ungir a este siervo. Y vamos a tratar un poquito sobre la historia del rey Saúl y de ahí vamos a sacar algunos pensamientos para cada uno de nosotros. Bueno, vaya conmigo entonces a Primera de Samuel capítulo 10 versos 6 al 7 y dice ahí: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Verso 7. Cuando se te haya cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. Quiero que usted y yo reflexionemos en esta hermosa lectura, hermano. ¿A quién de nosotros no nos gustaría escuchar sobre nuestras vidas estas hermosas palabras? ¿A quién de nosotros no nos gustaría, hermano, que un hombre de Dios enviado por parte del Espíritu, hermano, viniera, impusiera las manos sobre nosotros y profetizara una palabra, hermano, tan hermosa como esta? Bueno,
Cuando pensamos en este hermoso pasaje, vemos que hay una promesa que este hombre recibe. Y cuando él recibe esta promesa, ¿quién podría detener a un hombre, hermano, que se le ha hecho semejante declaración? La palabra dada incluye la promesa de una poderosa visitación de parte del Espíritu de Dios. Aquí Samuel le está diciendo al rey: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Le está dando a este hombre una palabra, hermano, de poder, y le incluye, hermano, no tan solo la visitación, sino también, amado hermano, la manifestación de un ministerio profético y la experiencia, oiga esto, de un corazón transformado. Una vez después recibida semejante bendición, este varón se le anima a hacer lo que le venga a la mano. En otras palabras, lo que el profeta le está diciendo: una vez que experimentes o que pases esta experiencia de ser lleno, de ser tocado, de ser ungido por el Espíritu Santo, entonces profetizarás, tu corazón será mudado en otro hombre, y entonces haz lo que te venga a la mano, porque Dios estará contigo. Pero a mí me llama la atención que una vez recibida, hermano, esta semejante bendición, esta gran bendición, este varón se le anima a que haga lo que le venga en mano. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, le está dando una palabra: yo voy a respaldar todo lo que tú hagas, yo lo voy a respaldar. Ahora bien, quiero que usted vea esto. Qué tremendo es donde está esta palabra. Es una palabra poderosa, es una palabra, hermano, aleluya, gloriosa. Ahora surge una pregunta: ¿dónde está el obstáculo que podrá detener el ministerio de este hombre que se le da una palabra de gloria, hermano? Que ha sido, oiga esto, levantado por el mismo Señor. Surge la pregunta: ¿quién se le opondrá? ¿Quién podrá, hermano, detener el ministerio de un hombre que es ungido, que es, hermano, profeta, un ministerio profético, y que el Señor ha mudado su corazón en otro hombre? Si nosotros hubiéramos estado ahí, presentes en ese momento, ninguno de nosotros, oiga, pudiera evadir, soñar un poco acerca de las tremendas maravillas que Dios habría de hacer a través de la vida de este siervo. El profeta Samuel le dio la palabra y se cumplió al pie de la letra. Ahora, ¿quién podría detener tan grande unción y delegación dada por Dios a este hombre? Pero surge aquí, hermano, pensando todo esto, hay una hermosa promesa, hay una manifestación gloriosa de Dios. Este hombre ha sido mudado, su corazón, y uno podría pensar: ¿quién lo puede detener? Este hombre va a tener un ministerio glorioso, un ministerio que va a impactar a las naciones, un ministerio donde el nombre de Dios va a ser glorificado. Uno pensaría así: ¿quién lo puede detener a este hombre? Pero entonces surge una pregunta, y la pregunta es: ¿quién sería, hermano, el obstáculo? ¿O cómo sucedería, amado hermano, para detener el ministerio de este hombre? ¿Cómo detener el cumplimiento de estas palabras, hermano, proféticas que vinieron al corazón de este hombre? Bueno, déjame ver aquí algo, hermano. Muchas veces hay gente que recibe esa palabra, mucha gente hay que recibe esas promesas, mucha gente, hermano, recibe, hermano, esta unción de parte del Señor, y con una unción profética, una unción, hermano, de gloria sobre su vida. Y podríamos decir: ¿quién lo puede detener? ¿Cómo detener a este hombre? Si este hombre ha sido, hermano, enviado, ha sido ungido por el poder de Dios. Pero yo creo aquí algo, hermano. Muchas veces, hermano, no hay mayor enemigo, oiga, en nuestra vida. No hay mayor enemigo en el ministerio, no hay mayor enemigo en nuestro ser, sino muchas veces nosotros mismos.
Dios tiene un proyecto grande, Dios tiene unas promesas grandes para nosotros, pero muchas veces nosotros, hermano, somos, hermano, los que detenemos el fluir, detenemos la bendición, detenemos, hermano, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios ha propuesto en su corazón, hermano, ungirnos, ha propuesto en su corazón, hermano, bendecirnos, ha propuesto en su corazón mudarnos en otro hombre, pero nosotros, oiga, tenemos muchas veces un gran enemigo y somos nosotros mismos. Hay tantas promesas para usted y para mí en la palabra del Señor que si las tomáramos con fe, no habría nada ni nadie que nos detuviera para alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Pero muchas veces nosotros, hermano, detenemos la bendición de Dios para el ministerio que Dios nos ha llamado. ¿Qué piensas de esto, Elsa, que estamos compartiendo acerca de este hombre que recibió una palabra, recibió la gracia del Señor, recibió la unción de Dios, recibió un corazón transformado? Pero vamos a ir viendo a través de la escritura y vamos a ir viendo a través de la historia de este hombre cómo no alcanzó el proyecto que Dios tenía para él. Sí, exactamente como estamos mirando aquí la vida de este rey, ¿verdad? Que había sido ungido con poder del cielo, había sido ungido con el poder del Espíritu Santo, toda la unción había caído sobre de él, pero él mismo estaba deteniendo el propósito para que se viniera a cumplir la promesa que se le había dado en ese momento. Él tenía un ministerio grandísimo, un ministerio extraordinario, podía hacer cosas grandes para Dios, pero por causa de sí mismo, de su personalidad, de su deficiencia que él tenía, que era la desobediencia, que más adelante vamos a ver, que no se sometía a la autoridad, es que vino esa decadencia a su ministerio que el Señor estaba encomendando a su vida. Todos los dones podían ser dados, como nos pueden ser dados a nosotros. Toda la unción del Espíritu Santo puede venir sobre nuestra vida, pero depende de nuestro sometimiento a nuestras autoridades, es como nosotros podemos llegar a desarrollar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nos ponemos a ver entonces la promesa que contenía esta declaración que hizo Samuel a este hombre ungido de Dios, que es el rey Saúl, sin embargo, nos ilustra un importante principio sobre la vida espiritual de cada uno de nosotros. Hermanos, podemos recibir todos los dones habidos y por haber. Podemos recibir una unción de parte del Señor y qué decir, tener todos los demás elementos necesarios para un ministerio extraordinario. Pero en ocasiones, hermano, muchos de nosotros soñamos y pensamos, si yo tuviera este don, si yo tuviera aquel don, y muchas veces nosotros mismos nos convencemos que nos faltan cosas, o nos faltan talentos, o nos faltan dones a nosotros, para que realmente eso nos impide alcanzar el propósito, alcanzar los sueños que tenemos. Pero muchas veces, hermano, aunque tengamos eso en nuestra vida, aunque tengamos dones, talentos, habilidades, pero si todo esto que Dios nos ha otorgado, todo esto que Dios nos ha dado, lo hemos recibido, y esto no va acompañado de una vida de absoluta sumisión a nuestro Dios, eso nos va a llevar a la ruina. Así es. Cuando yo pienso en esto es que hemos visto quizás hombres de Dios, hemos visto mujeres de Dios que tienen esa habilidad en el fluir del Espíritu Santo. Tienen habilidades, tienen dones, tienen talentos. Pero viene algo, comienza Dios a obrar, comienza Dios a fluir en la vida de estos personajes. Y sucede algo como que pensaran ellos que todo es por ellos mismos. Pensaban ellos que es porque ellos lo han alcanzado, y la realidad tenemos que entender lo que leímos al principio. Dios ungió a Saúl, Dios le dio ese ministerio profético, Dios mudó su corazón en otro hombre. O sea que todo lo que tenemos no es nuestro, todo lo que está en nosotros es de Dios. Pero muchas veces el ser humano no entiende que
Es Dios el que debe ser glorificado y no nosotros ser exaltados. Y entonces nos salimos del margen, nos salimos de la bendición de Dios, y entonces viene la ruina, porque necesitamos ser hombres de sumisión, hombres que nos sometamos bajo la autoridad de Dios, bajo el gobierno de Dios, para que esa unción, esos dones, todo esto fluya en ese ministerio, y ese ministerio sea un ministerio glorioso, Elsa. Yo quisiera que tú nos compartieras, y los hermanos que están con nosotros, los hermanos que están entrando y están compartiendo, yo quisiera que estos hermanos conjuntamente con nosotros viéramos qué es la sumisión, porque muchas veces esa palabra sumisión como que no es muy aceptada dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es vamos a decir los grupos de sociedades, dentro de lo que es el liderazgo, dentro de lo que es el matrimonio, dentro de lo que es en muchas áreas de la vida. Quizás lo que más sufre la iglesia es de no entender o de no querer aceptar la sumisión a la autoridad de nuestro Dios. Así es, ¿verdad? Es la sumisión, lamentablemente, como explicaba mi esposo, ¿verdad? Es una palabra, es una expresión que no a muchos nos gusta, ¿verdad? Dentro de la iglesia, porque todos queremos ser primero y no queremos estar bajo de. Entonces podemos mirar aquí, ¿verdad? Conforme la palabra, ¿qué es sumisión? ¿Verdad? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa la palabra sumisión? Es rendirse voluntariamente al poder, autoridad o deseo de otra persona para ser obedientes a Dios. Mire qué lindo es esto, y qué, ¿cómo le dijera? Si nosotros lo pusiéramos por obra, fuera un impacto verdaderamente en las congregaciones, porque a nadie le gusta estar bajo autoridad. Todos queremos ser autoridad, pero nadie quiere estar bajo de. Entonces la sumisión es rendirse voluntariamente, o sea, tiene que ser voluntario, no tiene que ser a fuerza, no tiene que ser impuesto a alguien, sino que tiene que ser voluntariamente. Y lo que me gusta de esto es que es voluntariamente al poder, ¿verdad? Tenemos que reconocer que al que nosotros nos vamos a venir bajo sumisión, Él tiene un poder y una autoridad sobre nosotros. Entonces, para ser obedientes a Dios, tiene que haber sumisión en nuestra vida. Y entonces, lamentablemente, como no nos gusta a nosotros estar bajo de autoridad, entonces no podemos ser nosotros obedientes a Dios. Y ahí es donde viene el detalle que decía mi esposo. Creemos nosotros estar haciendo lo correcto, pero cuando no hay sumisión, no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Y por ahí vamos a ir hoy en esta tarde compartiendo juntamente con usted este hermoso mensaje. Mire, la palabra griega que se traduce como sumisión se encuentra en el 5293, que dice upotazo, que esto significa sujetarse uno mismo, literalmente ponerse debajo de. O sea, cuando alguien viene sobre nosotros y quiere imponer autoridad, le voy a decir lo que yo decía cuando mi esposo quería que poner la autoridad sobre de mí y yo tenía que estar sujeta bajo la autoridad que el Señor le ha delegado a mi esposo. Yo decía, no, si a ni mi papá lo obedecía, menos te voy a obedecer a ti. Ahora imagínese, si yo no me sometía a la autoridad de mi esposo, ¿usted cree que me iba a someter a una autoridad eclesiástica? Ahora eso se lo dejo a usted. Entonces esta palabra sumisión es rendirse voluntariamente al poder, autoridad o deseo de otra persona. Oiga esto, para ser obediente a Dios. Mi esposa decía de esta palabra upotazo, que se compone de dos palabras. Upo es debajo y tazo es acomodar. La sumisión bíblica consiste en rendir, oiga esto, nuestros deseos o voluntad a la de otro, basándonos en el respeto a Dios o respeto a la posición de esta persona.
En otras palabras, si nosotros tenemos una autoridad delegada, en el caso que estamos hablando de Saúl, Saúl tenía una autoridad sobre él. Él era el rey y eso no le quitaba ningún mérito. Era el rey de Israel. Pero él tenía una autoridad espiritual que era el profeta Samuel. Amén. Entonces él se debía a esa autoridad. Samuel tenía la autoridad delegada de parte de Dios para guiar en las cosas espirituales al Dios de Israel. Entonces, este hombre, aunque era rey, aunque era el príncipe de Israel, tenía que someterse a la autoridad de este profeta llamado Samuel. Por eso la Biblia dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Someterse quiere decir, oiga esto, quiere decir reconocer la autoridad que Dios ha establecido y ponerse bajo la misma. Incluye la buena disposición de hacer lo que la persona en autoridad ordena. Si los creyentes nos sometiéramos a Dios y a su plan para ello, hermano, entonces nosotros encontraríamos la paz, encontraríamos contentamiento en el servicio a Dios. Mucha gente, hermano, le es tedioso el servir a Dios. Mucha gente les carga servir a Dios. Pero no es la labor que hacen, no es la labor que desempeña. Lo que le es tedioso es estar bajo autoridad. Entonces esto, hermano, como dicen en mi tierra, pasa hasta en las mejores familias. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que el hombre menos desea es someterse. En una ocasión viene a mi pensamiento de un hombre, hermano, que dijo que nosotros los seres humanos, cuando venimos al Señor, pareciera que fuéramos caballitos salvajes. Venimos con una mentalidad de no someternos al gobierno, de no dejarnos gobernar, de que nadie nos debe demandar. Con esa mentalidad venimos. Pero cuando venimos al Señor tenemos que entender algo. El Señor dice, aleluya, que aprendamos de Él. Él es manso, Él es humilde. Aprender de mí, dice el Señor. En otras palabras, el Señor es nuestro ejemplo. Ahora, mucha gente, fíjate, Elsa, que obedece, pero obedece a medias. Así es. ¿Por qué? Y la pregunta sería, ¿es posible obedecer sin someterse, Elsa? No, no se puede estar nosotros diciendo que estamos en obediencia si no estamos en el sometimiento, si no estamos bajo la autoridad de nuestros líderes, de nuestros líderes eclesiásticos. No podemos decir que nosotros estamos en obediencia porque estamos desobedeciendo a la palabra del Señor. Y esto que tenemos aquí me llama mucho la atención, que dice, mire, que un padre dio la orden a su hijo diciéndole, siéntate. El hijo, que era rebelde a la orden, luchó por estar de pie por un largo tiempo, pero al final decidió sentándose. Pero al estar sentado, en su mente dijo, yo sigo de pie dentro de mí. Tal obediencia no es sumisión, es una obediencia a la fuerza. La sumisión reconoce la autoridad establecida y se pone bajo sus órdenes. Entonces, en algunos casos, puede hacer sumisión sin que haya obediencia. Esto es muy interesante porque muchas veces obedecemos, sí, a lo que se nos dice. Sí hacemos lo que se nos está delegando, pero eso no quiere decir que nosotros estamos aceptando la autoridad que está sobre nosotros, porque lo estamos haciendo para que no se nos llame la atención. Pero el Señor, que conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, el Señor sabe si lo estamos haciendo voluntariamente o lo estamos haciendo a la fuerza o lo estamos haciendo porque nos lo están imponiendo. Entonces, no puede haber obediencia sin sometimiento. No puede haber, porque podemos ver este caso de este niño. Y me llama la atención porque hoy que estábamos con mi esposo estudiando esto, yo fui a la farmacia y miré una niña aproximadamente como de 1 año o año y medio. Y usted sabe los clásicos berrinches que hacen los niños, porque le quitaron el teléfono de sus manos a la niña. Entonces la niña empezó a hacer su berrinche, a llorar y a patalear. Y me llamó la atención lo que le dijo la mamá. Le dijo, o te comportas o te voy a corregir. Le dijo, porque si a ti no te da pena hacer un berrinche en este lugar,
a mí tampoco me va a dar pena corregirte. Entonces a mí me llama la atención esto que estamos mirando ahora, porque si nosotros no nos sometemos voluntariamente a nuestra palabra, a la palabra de Dios, mire, lo que va a pasar es que Dios nos va a corregir. Y muchas veces va a utilizar a las personas que usted menos se imagina y van a venir con palabra de autoridad sobre de usted y nos van a corregir, o sobre de mí. Entonces es mejor que lo hagamos voluntariamente y no que lo hagamos por imposición. Aquí yo tengo una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no respeto a la persona que está en autoridad? Oiga esto. ¿Qué pasa si no respeto a la persona que está en autoridad? Usted no está obligado a respetar, oiga, la personalidad de otro, sino a respetar la posición de autoridad que tiene el otro. O sea que cuando nosotros nos sometemos a alguien, no nos sometemos a ese hombre, no nos sometemos a esa persona, nos sometemos a la posición que se le ha delegado. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Por eso, 1 de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Cuando hablamos entonces de autoridad y sometimiento o sumisión, tenemos que ir al fundamento, el origen de la autoridad. Y para eso entonces vamos a ir a Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, oiga esto, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Es lo que tú estabas diciendo de esta niña. Cuando alguien no se somete, cuando alguien, vamos a decir, no respeta la autoridad, entonces va a haber una consecuencia. Sí. Y en este verso, en este pasaje, estamos viendo que la autoridad es de Dios y la autoridad la delega a ciertas personas. Amén. Y esas personas, entonces, con esa delegación, hay gente que está bajo su autoridad. Pero esa gente que está bajo su autoridad muchas veces no se quieren sujetar, y entonces en lugar de recibir bendición acarrean lo que dice condenación para sí mismos. Y cuando vamos a la Biblia nosotros, amados hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, amén, es el ejemplo. Él se sometió al Padre. La persona de la Trinidad, o sea, hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios, tienen el mismo, vamos a decir, son divinos. Pero cuando el Hijo se encarnó y Dios, oiga, envió a su Hijo a la tierra tomando forma humana, el Hijo se sometió a la voluntad de su Padre Celestial, que fue el que planeó nuestra redención. Oiga esto, pero el Hijo pagó el precio de ella. Jesucristo, el Hijo de Dios, se sometió a la voluntad del Padre. En otras palabras, Él venía a cumplir, venía a morir a la cruz del Calvario por nosotros, pero no a la fuerza. Amén. No lo hizo por, así que dicen en mi tierra, tronando los dientes. No, Él lo hizo en obediencia. Él lo hizo porque reconocía la autoridad del Padre. Aunque el Padre, Hijo y Espíritu Santo son divinos, Él sabía que la cabeza, en este caso, la autoridad era el Padre. Amén. Y Él se sujeta al Padre. Por eso en Juan 8:24 Jesús dice: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, amén, así lo hago. Entonces el deseo de Dios, oiga esto, es que la sumisión a las autoridades ordenadas por Él se hagan con una actitud interna de respeto, lealtad, amabilidad y confianza plena en que es Dios el que controla los resultados. Amén.
En otras palabras, si usted y yo nos sometemos a esa autoridad, si usted y yo nos sometemos, por ejemplo, al pastor, si usted y yo nos sometemos al líder de alabanza, si usted y yo nos sometemos, por ejemplo, al líder de ujieres, de diáconos, qué sé yo, qué clase de autoridad usted tenga y bajo qué autoridad usted esté, entonces vamos a hacerlo de corazón, vamos a hacerlo con una actitud de respeto, de lealtad, de amabilidad, de confianza. Los resultados no se preocupe, Dios es el que tiene control de todas las cosas. Así es. Por eso primera de Samuel 16:7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Elsa, en otras palabras, Dios está muy pendiente de la actitud de nuestro corazón. Así es, ¿verdad? Es como lo que decía el niño, ¿verdad? De tanto el padre le insistió a que él se sentara, se sentó. Pero él dijo en su mente, yo sigo de pie, ¿verdad? La rebeldía está en el corazón del hombre. Por naturaleza el hombre es rebelde. Pero mire lo que decía mi esposo, yo como esposa de pastor tengo autoridad dentro de la iglesia, pero también me someto bajo autoridad. Y usted podría decir, pues ¿cuál sería la autoridad a la que ella se puede someter? Solamente a la del pastor. No, amados hermanos, tengo una líder que es la líder de las damas. Ella es mi líder. Tengo una líder que es una líder de alabanza. Ella es mi líder. Y aunque usted pueda decir, pero como esposa de pastor yo podría hacer valer, como dicen por ahí, mi vale de autoridad. No, amados hermanos, porque si yo hago valer que soy la esposa del pastor y que puedo hacer lo que yo quiera, entonces ahí yo estoy mal. Y el Señor va a corregir mi vida. Prefiero someterme bajo autoridad a que Dios me traiga y me someta a Él, a la autoridad. Ahora compártales a los hermanos, ¿quién es tu autoridad en la alabanza? Pues mi líder de alabanza es mi hija, y es mi hija la más chiquita, ¿verdad? Pero yo el otro día llegué tarde, amados hermanos, y no porque yo quise. No llegué porque se me hizo tarde por X cosa. Yo estaba preparando talento. Entonces llegué cuando faltaban como 10 minutos o 5 minutos para que empezara el servicio. Llego, amados hermanos, y le hago de seña a mi líder si puedo subir a la plataforma a ministrar. Y ella me hizo de arriba con el dedo que no, que me quedara abajo. Entonces, amados hermanos, si yo hubiera hecho valer mi vale de esposa de pastor, yo digo, pues cómo no, yo me subo, va siendo menos la autoridad de que es mi hija. Entonces yo hubiera abolido esa autoridad y hubiera hecho valer mi autoridad. Pero no, amados hermanos, es mejor someterse bajo autoridad. Qué importante la obediencia, ¿no? La obediencia. Bueno, antes de proseguir, queremos saludar a nuestra hermana Margarita Rosas, a Anabel Ocampo, a Sarabia Mesa Ruth, Angie Román, a Glendis Lemus, a Miriam López, Laura Gárate, hermana Karina y hermano Antonio, que están con nosotros. Gloria a Jesús. Gracias a usted por estar con nosotros. Comparta, hermano, comparta, estamos hablando. Sé que este tema como que usted diría mejor le cambio, ¿verdad? Pero, hermano, es muy importante que aprendamos que Dios quiere llevarnos, extender nuestro ministerio. Dios quiere llevarnos a otro nivel, pero para eso tenemos que aprender su misión. Amén. Estamos hablando del rey de Saúl, un rey que tenía todo para tener un gran ministerio, sí, todo para alcanzar grandes proyectos delante de Dios, pero este hombre no aprendió la sumisión. Él pensó que él podía hacerlo por sí mismo y se salió de la cobertura espiritual que era el profeta Samuel. Ahora, estamos hablando qué importante, Elsa, es la obediencia. Amén. Entonces, hay una pregunta, ¿qué es la obediencia? Bueno, mire lo que es la obediencia según el diccionario. La obediencia es aceptar obligatoriamente los mandatos de la persona que tiene autoridad. Otra vez, la obediencia es aceptar obligatoriamente los mandatos de la persona que tiene autoridad. La palabra griega que se traduce como obediencia es upokoe. Es una palabra griega que es la 5218. Y esta palabra griega significa escuchar, obedecer un mandato. Pero aquí la palabra upokoe quiere decir, se compone de dos palabras. Es upo, otra vez debajo. Oye, eso lo vimos en la palabra anterior. Ajá. Y akoo es escuchar.
entonces significa acatamiento o sumisión. Entonces, estoy viendo la palabra obediencia, y la palabra obediencia yo la puedo traducir a mi manera, a buen mexicano. Es una persona que escucha atentamente, pone atención a las instrucciones y va y ejecuta lo que se le ha indicado. Exacto. Porque a veces nosotros podemos dar instrucciones, y yo como pastor lo digo, hermano, a veces llamo a mi grupo de servidores o grupo de líderes X y les digo, hermanos, otra vez tengo que repetirles las mismas cosas. No sé si no escuchan atentamente o quizás si no quieren ponerlo por obra, pero obediencia simplemente para mí es escuchar atentamente lo que se me está indicando, poner atención a las indicaciones, ir y hacer a lo que se me está mandando. Entonces, obediencia, fíjese que en el Antiguo Testamento la obediencia bíblica significa escuchar los mandatos de Dios y obedecerlos. Amén. Segunda de Juan capítulo 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ahora Deuteronomio 5:27 dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios dijere, y nosotros, oiremos y lo haremos. Yo creo que esa es la definición más sencilla de obediencia. Quiero hablar un poquito de este punto que estamos hablando, sumisión y obediencia. La sumisión consiste en rendirse voluntariamente a la voluntad de otra persona. Fíjate, la sumisión consiste en rendirse voluntariamente a la voluntad de otra persona. La obediencia consiste en ajustarse a los mandatos de otra persona. Ahora bien, la sumisión es una actitud interna del corazón y la obediencia es un acto externo de conformidad. ¿Qué puedes tú añadir a esto? Pues la verdad que es algo muy, como le dijera, muy lindo, y es fácil si nosotros verdaderamente obedeciéramos fácil si la queremos. Porque, como le dije anteriormente, la soberbia y la rebeldía están en el corazón del hombre. Entonces, no es fácil que nosotros nos rindamos voluntariamente a la voluntad de otra persona. No es fácil, incluso ni con nuestros hijos. Tú mandas a tu hijo a hacer algo y tu hijo se rebela. Y otra cosa, nunca escuchan con atención. Tuvimos una conversación con alguien unos días estos, y lo primero que comenzamos, queremos hacer una conversación. No, yo ya lo sé todo. Entonces, lo que menos quieren es escuchar. Y eso me llama la atención, que lo que no quieren es obedecer. Obedecer, exactamente. No quieren rendirse voluntariamente a la voluntad de otra persona. No quieren ser obedientes ni ajustarse a los mandatos de otra persona. Ningún hijo voluntariamente se somete a lo que uno le está mandando a hacer. Muchos hijos yo creo que se someten porque dicen, pues ¿qué me queda, verdad? Porque están bajo el techo. Pero ahora, ¿qué piensas de los líderes en el caso del ministerio, en el caso de una congregación? ¿Será que serán lo mismo? Es exactamente lo mismo, porque aquí somos una familia. Aquí somos una familia, aquí somos hermanos, y hay un pastor que está dirigiendo el rebaño, pero tú nos explicabas otras veces, hay ovejas, pero hay otros que son como el bebecito, entonces es un corderito, y a veces el corderito tenemos que irlo guiando, tenemos que irlo conduciendo, pero a veces no se deja enseñar. No se deja guiar. No es tan fácil que se someta voluntariamente a la autoridad. Yo creo que todos en cierto momento de nuestra vida espiritual o en cierto momento de nuestra carrera en el Señor, pasamos por cierto tiempo de rebeldía. Vamos a ser honestos. Porque yo no quiero ponerme aquí el traje del más obediente. Todos en algún momento nos rebelamos a la autoridad. Ya sea la autoridad de los padres, ya sea la autoridad de los maestros, ya sea la autoridad en la iglesia, X. ¿Verdad? Pero siempre hemos estado batallando
batallado los seres humanos con sujetarnos a la autoridad. Siempre hemos estado batallando con ser sumisos, con decir, bueno, agradezco a Dios por la autoridad que me ha puesto el Señor, agradezco a Dios por la autoridad que tengo de mis padres, agradezco a Dios por la autoridad que tengo, etcétera. Entonces, siempre el ser humano va a batallar con eso, pero creo que en esta noche tenemos que tomar una reflexión y ver que la mejor manera de ser bendecidos es meternos bajo la sumisión de Dios. Amén. Porque así es, si como lo que le pasó al rey Saúl, él tenía todo para llegar a ser un gran líder. Tenía la unción, tenía la bendición del Espíritu Santo sobre su vida, tenía todos los dones. Pero, ¿qué pasó? No se quiso someter bajo sumisión. Entonces, lo que pasa con nosotros, a veces podemos tener la unción, podemos tener la bendición, podemos tener dones, pero no hay sujeción. Damos gracias al Señor por nuestra hermana Anabel, nos está haciendo un comentario y ella agradece por este tema y está siendo de bendición para ella. Compartan, hermanos, este tema creo que es de suma importancia para todos. Digo todos, incluyendo mi persona, porque yo también tengo una autoridad. Cada uno de nosotros en algún área de nuestra vida tenemos una autoridad. Amén. Y es necesario entender que la sumisión es muy importante. Vamos a decirlo de esa manera, es de suma importancia para que nuestro ministerio se pueda desarrollar. Así es. ¿Cuántas divisiones ha habido en las iglesias? ¿Cuántas familias han ido huyendo de una congregación? ¿Cuántos hermanos se han movido a otra ciudad con tal de no estar sujetos a una autoridad? Exacto. Y muchas veces es porque no entendemos que el sujetarnos, el recibir la cobertura de parte de Dios, eso nos trae una bendición y nos acarrea bendición. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de bendición. Amén. Quiero que me ayudes con el primer ejemplo, porque esto es muy lindo y el ejemplo perfecto siempre es mi Señor Jesús. Amén, amén. Ejemplos de sumisión en la Biblia. Cristo está sometido a Dios el Padre. 1 Corintios 15:28. Dice la palabra, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él en todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oye, qué lindo, hermano, que el mismo Cristo, oiga, vamos a decir de esta manera, Él le va a entregar todo al Padre para que el Padre, en otras palabras, la autoridad suprema del Padre, Él va a recibir toda la gloria y el mismo Hijo le va a entregar todo para que Dios sea todo en todos. Amén. En otras palabras, la autoridad que recibimos, la autoridad que tiene su pastor, la autoridad que tiene su líder de grupo de alabanza, su líder de ujieres, su líder, qué sé yo, bajo qué cobertura está usted. Esa fue delegada de parte de Dios. Amén. Y el único propósito de todo esto, que Dios sea todos en todos. En otras palabras, que Dios se lleve la gloria de todo lo que hacemos. El mismo Señor Jesús, oiga, no tan solo se sujetó al Padre, sino se sujetó a sus padres terrenales, amén, a José y María. Amén. Y lo encontramos en Lucas 2:51 y dice ahí, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Amén. Oiga, Jesús se sujetó a seres humanos, él siendo 100% hombre, 100% Dios, se sujetó a sus padres y a su madre. Dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. En otras palabras, la mamá sabía quién era él. Amén. La mamá sabía que él era el Hijo de Dios, pero su mamá, yo me imagino, decía, qué lindura de muchacho que se sujeta a su mamá y a su papá. Es lo que nosotros muchas veces no podemos decir a veces. Así es cierto. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, quisiéramos tener hijos obedientes, hijos que se sujetaran a la autoridad que somos nosotros los padres, ¿verdad? Y el ejemplo está en Jesús mismo, cuando él se sujetaba a su mamá María y a José. Pero lamentablemente, como volvemos a la redundancia, el niño es rebelde y no le gusta obedecer, no le gusta sujetarse. Y muchas veces cuando nosotros como padres no los podemos guiar a ellos y poderlos llevar a la sujeción, poderlos meter bajo autoridad, lamentablemente el corazón del niño sigue rebelde hasta la mayoría de edad. Fíjense que yo estoy viendo aquí otro ejemplo.
Fíjese que la iglesia misma debe de estar sujeta a Cristo. Y cuando hablo de iglesia, hablando del cuerpo. Amén. Por eso Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas los tienen sus maridos. Aquí avientan para dos ángulos. Por un lado, la sujeción de la iglesia. Por otro lado, la sujeción de las mujeres a sus maridos. Pero cuando tocamos estos temas, hermano, se pone un debate o se pone acalorada la cosa. O dentro de sus corazones dicen las hermanas como el niño. Sí. Yo estoy, ¿cómo dijo el niño? Sigo de pie. Aunque estoy sentado, yo sigo de pie. O sea que les cuesta aceptarlo. Sí. Y uno de los problemas más grandes dentro de las congregaciones y dentro del matrimonio es la sujeción. Exacto. Entonces, todos los problemas que se acarrean y todas las dificultades que vienen a una congregación es por falta de sujeción. Amén. Es por falta de no respetar autoridad. Dentro de una familia, dentro de un matrimonio, es lo mismo, porque la iglesia y un matrimonio viene siendo un ejemplo, vamos a decirlo, un paralelo donde Dios mismo nos está llamando a esto. Ahora, aquí los creyentes deben de estar sometidos a sus líderes espirituales. Quiero que me leas 1 de Corintios capítulo 16 verso 15 al 16. Ahí estaba ocurriendo algo. Amén. Ya estamos terminando y denos un segundito, por favor. Amén. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es primicias de Acaya, y que aquellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Fíjate que el apóstol Pablo les está dando, les está rogando que respeten a estos hermanos. Amén. Porque en otras palabras, ellos fueron los fundadores de esta iglesia. Y fueron los fundadores, trabajaron arduamente y al parecer no lo respetaban como autoridad. Sí. Habían trabajado, habían dado su vida, habían sido diligentes en la congregación, pero estos hermanitos como que no los aceptaban. Estos hermanos como que tenían una debilidad, y la debilidad que tenían es que no querían someterse. Por eso Pablo viene y dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces Pablo está reconociendo el liderazgo. Y Pablo está diciendo, hermanitos, sujétense, se los ruego. Ya me imagino a Pablo diciendo, por favor, sujétense, amados hermanos. Y a veces nosotros los pastores o los líderes tenemos que tratar así con la gente porque es bien difícil. Es un tema muy, vamos a decirlo, muy doloroso para algunos, este tema de la sujeción. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces, yo creo, a través de la Biblia nos ha dado ejemplo y podemos hablar tanto, pero hay algo que encontré de un doctor llamado Clinton, este varón que se especializa, oiga, en estudios minuciosos de la vida de los grandes líderes a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Este doctor Clinton compartía que muchos líderes, oye lo que pasó aquí, en la segunda parte de su vida, es decir, empezaron con gran pasión en el ministerio que prometían, aportando mucho a la extensión del reino. Pero en el camino, sin embargo, muchos de ellos cayeron en adulterio, fueron descarriados por otras pasiones, como por el orgullo y la altivez, o simplemente quedaron atrapados en su aparente grandeza y por consiguiente dejaron de vivir una vida de sumisión. Así es. O sea que esta carrera no es como la comienzas, sino cómo la terminas. Exacto. ¿Por qué? Porque es una carrera de toda la vida. Y yo creo que entre más Dios te use, entre más Dios se manifieste, entre más Dios muestre su gloria, entre veas ángeles y veas visiones de Dios y no sé qué tanto puedas hacer, debes de aprender a ser humilde y a ser sumiso delante del Señor. Amén, así es, así es. Entre Dios más muestre su gloria a través de nuestras vidas, nosotros tenemos que ser más sumisos, más obedientes y más humildes, y en todo momento darle la gloria a nuestro Rey, porque Él es el que hace la obra. Nosotros solamente somos un vaso, un canal que el Señor va a usar para bendecir, pero la gloria se la damos a Él. Y no es como nosotros hayamos comenzado, como hayamos corrido, sino cómo estemos en este tiempo y cómo vayamos a terminar la carrera, porque podemos fracasar.
Quiero saludar a mi hermano Rodrigo Delgadillo, hermana Avi Otuk, allá en Guatemala, que estuvimos visitando el año pasado. Dios les bendiga, hermanos, allá en Guatemala. Bendiciones, un saludo a todos los hermanos allá en Guatemala. También está con nosotros a hermana Yexi, hermano Jonathan. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Lo que estamos viendo aquí, Elsa, es muy importante. Saúl es una triste ilustración de esta verdad que estamos hablando. Sí. Él podría haber logrado tantas cosas, pero desgraciadamente fue desechado. Empezó con una extraordinaria ventaja sobre sus súbditos. O sea, Dios lo puso en un lugar de preeminencia, pero no supo manejarlo. No supo llevar su vida en lo que es la vida espiritual. Pero terminó, oiga esto, abandonado en un campo de batalla, sin el respaldo de Dios primeramente, ni de su gente. En otras palabras, lo desechó Dios y lo desechó el mismo pueblo. No supo completar lo que había recibido con una vida de devoción y sumisión a la que Dios le había dado y le había otorgado tantos regalos para él. Esto nos lleva a la reflexión a cada uno de nosotros. Y la reflexión es, amados hermanos, atendamos el llamado de Dios. Si usted está bajo autoridad o si usted es autoridad, también ejérzala con amor, ejérzala con sabiduría. Y si usted va a estar bajo autoridad, métase, pero con el corazón, métase con humildad, obedezca, haga la obra de Dios. Dios a su tiempo lo va a bendecir. Dios a su tiempo lo va a poner en un lugar de autoridad porque usted es hombre y es mujer de Dios. Entonces yo quisiera decirle a usted lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versos 13 y 14. Velad y estar firmes en la fe. Portaos varonilmente esforzar. Todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué, Elsa? Con amor. ¿Qué consejo tú puedes decir ya para terminar? Porque tenemos tanto que hablar, pero el tiempo se nos ha terminado. Amén. Lo importante de todo esto, amados hermanos, es que cuando la sumisión es por amor, déjeme decirle, amados hermanos, que lo estoy experimentando en mi vida y de verdad que no cuesta hacerlo. Cuando usted esté bajo autoridad, pídale a Dios que todo lo que usted va a hacer lo haga con amor y que lo haga por amor a Dios, y va a ver que le va a ser bonito y le va a ser agradable someterse a la autoridad que Dios ha puesto para su vida. Así es que yo le puedo decir por experiencia que es bonito hacerlo por amor y con amor, amados hermanos. Bueno, amado hermano, espero que usted y yo hayamos reflexionado en esta palabra y que usted y yo la pongamos por obra. Qué lindo es trabajar en la obra del Señor. Yo no lo veo como una carga, yo lo veo como un privilegio. Y para mí es un privilegio compartir este pensamiento, esperando siempre que su vida y su corazón sea bendecido a través de la palabra del Señor. Antes de salir, yo quisiéramos una oración por el pueblo de Dios, por los hermanos, hermanas que por alguna razón están pasando por situaciones donde quizás les es difícil someterse, quizás les es difícil obedecer, pero que a través de esta palabra y a través del Espíritu Santo ellos puedan recibir una bendición y ser bendecidos, y que su vida, su ministerio, su familia sea en victoria. Amén. Bendito Dios, vamos a orar, amados hermanos, hoy en esta noche, y vamos a poner, como dijo mi esposo, al pueblo del Señor, a las autoridades que han sido delegadas en las diferentes iglesias, en el cuerpo de Cristo, para que todo lo hagamos con amor y por amor a nuestro Rey. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy en esta noche. Gracias te damos, bendito Dios, por este hermoso privilegio que nos da de estar en este lugar, Señor. Gracias por los hermanos que nos han escuchado, los hermanos que se han unido con nosotros a través de este video. Gracias, Padre. Bendícelo, Señor, y bendice cada congregación, cada pastor, cada líder que están en las congregaciones, Señor amado, desempeñando ese liderazgo que tú les has dado, Padre eterno, y ayúdanos a nosotros a ser sometidos, Padre, que nosotros tengamos ese sometimiento por amor, Señor, y por amor a ti, Padre Santo. Gracias te damos, Dios mío, por la vida de mi esposo, por la vida de Antonio Esqueda. Gracias te damos, Padre eterno, por mi vida, Señor, y por este privilegio hermoso que nos das de estar en este lugar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Los que todavía están conectados, ayúdame, comparte este video, hermano, que otra familia, otro hermano en otro lugar del mundo puedan escuchar la palabra del Señor. Ayúdenos a llevar el evangelio a todo el mundo a través de este medio, y
Gracias una vez más por estar con nosotros. Recuerde, todos los miércoles 6:30 de la tarde, su servidor y la hermana Elsa González estaremos aquí para traer una palabra de reflexión, una palabra de bendición para su vida. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones, amados. Si usted no tiene dónde congregarse, Ministerio Pentecostés Alto Refugio IN le hace una cordial invitación a celebrar juntos al eterno Dios los días domingo 9:30 AM, martes 7 PM y viernes 7 PM. Desde ya le damos la cordial bienvenida. Estamos ubicados en 1516 Brook Hollow Drive, Suite D, en Santa Ana, California. Te esperamos.